Esto es de Mente, un espacio para conectar con tu lugar interior. Bienvenidos a Demente. Hoy estamos en nuestro primer episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Laura Porras, soy psicóloga y me acompaña una colega y gran amiga, Sara Ortiz. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Lauri, gracias, feliz. La emoción es felicidad de iniciar este nuevo reto y de crear este contenido que hoy vamos a entregarles. Muchas gracias. Qué bueno que estés aquí. Darius es un apasionado por el servicio del amor, es un gran ser humano y me place demasiado que esté acá porque sé que vamos a aprender bastante. Entonces hoy vamos a hablar de un tema súper valioso que es el propósito de vida y que sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado muchas veces a qué vine, cuál es ese propósito. Pero quiero iniciar, Saris, con que nos cuentes desde la psicología qué es un propósito de vida, cómo lo definimos. Lauris, incluso desde antes de la psicología, o sea, creo que inicialmente es una pregunta que nos hacemos todos los seres humanos, nosotras como psicólogas, nuestra naturaleza humana siempre va a estar inquieta por descubrir ese propósito, ¿cierto? Y hemos llegado a la conclusión los psicólogos de que el propósito no es el destino, o sea, no es eso final, el propósito es ese camino que día a día transitamos. Entonces nos vamos por allá al primer filósofo Aristóteles, quien construyó la idea de la eudemonía. Eso es el primero que nos habla de eso. La autonomía es ese bienestar y esa felicidad plena que solo alcanza el ser humano cuando desarrolla el máximo de sus potencialidades en conciencia con esa fidelidad que se debe tener cada ser humano, o sea, en conciencia a su cinismo, a su identidad. Como bien. Sí, o sea, que no es como un objetivo final, sino más bien como lo que sí, como una brújula que nos va llevando pues como a ser pues como mejores. Saris, cuéntanos de pronto qué teorías existen frente a alcanzar el propósito, porque si bien digamos que nos lo hemos preguntado, surgen pues digamos más interrogantes frente a eso y es cómo, o sea, cómo llego a ese propósito, cómo lo entiendo, cuéntanos. O sea, les voy a hablar un poquito de historia, ¿cierto? Incluso Aristóteles ya sabemos que nos dijo hace mucho y hoy lo vivimos diariamente. Y nos vamos un poquito a la teoría del hinduismo. El hinduismo plantea 4 objetivos que debe desarrollar todo ser humano para alcanzar ese bienestar. ¿Qué es el bienestar? El propósito. El propósito. El primero de ellos que nos propone es poder disfrutar de nuestros deseos, ¿cierto? Sí. Y deseos es lo que nos gusta, lo que nos conecta, lo que disfruta cualquier ser humano, cada uno en su individualidad. El segundo que nos propone él, es poder alcanzar, mira ese tan poderoso, nuestra máxima conexión con lo divino. Creo que todos somos inquietos por eso, o sea, independiente de lo que creamos, lo que nos hayan inculcado, enseñado desde nuestra crianza, el alcanzar una conexión con lo divino da sentido, o con lo espiritual. También el tercero es cumplir con nuestros deberes, es decir, con una ética moral. Cuando tú cumples, es esa satisfacción de que es en pro de mi cuidado, lo correcto por mí y por el bien de mi casa también. En pro de una comunidad, en pro de con quienes me relaciono, ¿cierto? Y el último, que en nuestras conversaciones también decimos, sí, hay que pasar por ahí, buscar la prosperidad constantemente, ¿cierto? Y la prosperidad no solo desde lo económico, creo que la prosperidad en todas las dimensiones del ser humano. Entonces esa teoría del hinduismo nos muestra 4 objetivos que desde el inicio empezaron a proyectarse como retos para alcanzar el propósito y que hoy si analizamos como psicólogas, sí, son válidas. Sí, súper bien, Saris. Y no solamente el hinduismo, sino que además hay muchos autores que nos han conversado pues como de lo que es el propósito. Uno de ellos es Víctor Frank, que me encanta con El hombre en busca de sentido. Yo creo que es un libro que nos hemos leído todos los psicólogos y que ojalá todo el mundo se lo pudiese leer porque tiene un mensaje muy bonito. ¿Cuál es ese mensaje, Saris? Ese libro es potencial y no solamente los psicólogos, sino creo que todos los que han estudiado la historia, lo que pasó en esos tiempos, Víctor nos enseña en ese libro como desde sus propias vivencias y realidades, él podía sacar esos aprendizajes y entregarle algo a la humanidad, ¿cierto? Y nos dice y nos enseña el propósito
es eso que nos genera la motivación y el sentido de la vida. No es lo mismo, Lauri, una persona viviendo un proceso terminal, ¿cierto? O una persona en unas crisis, que hay crisis significativas, con propósito, a una persona que no lo tiene o lo pierde. No es lo mismo. Entonces, este libro de Víctor Frank nos enseña cómo el propósito es esencial para encontrarte en la vida. Exacto, Saris. Y digamos que ahí también se habla un poquito como del bien común, que es lo que me mostrabas ahorita, y es precisamente cómo yo como ser humano logro encontrarme a mí, logro encontrar ese propósito para ponerlo a disposición del otro, ¿sí? Que entiendo que ahorita el discurso es solo yo mirar hacia adentro y sí, es lo correcto, sin embargo también cómo yo entrego eso que hay lindo en mí o que es tan especial a los demás y cómo hago que eso pueda también generar un impacto en la vida de los otros. Con lo que dices ahí, voy a otra teoría de un psicólogo estadounidense, Martin Seligman, que ya Sí, lo sí. conocemos. Seligman dice, el propósito me genera motivación, ¿cierto? Y esa motivación parte mucho de los valores que tiene el ser humano. Okay. Para ese tesoro que tú nos vas a contar. Es que soy súper feliz porque yo no había leído este libro y Saris me lo recomendó. Es un libro muy bonito que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. Saris lo tiene ahí. No, este es un tesoro, además de que inspira demasiado. Cuando lo iba a leer, yo dije, ¿qué me puso a leer? Bueno, para Sí. Y cuando empecé fue mágico porque pues pucha, tiene como muchas, digamos, muchos frentes y me hizo sentir conectada y dije, soy yo y de alguna manera dije, sí, ya pasé por este castillo, ya pasé por el otro. Cuando hablo de castillos, Sani ya les va a dar un poquito de contexto del libro, pero cuando hablo de los castillos hay un castillo que se llama el silencio, el otro es el conocimiento y el tercer castillo es el de la voluntad o la osadía. En cada castillo, caballero, gracias a este caballero, lo que hace es encontrarse consigo mismo y con unas realidades que uno dice, pues pucha, padre de la vida real, están ahí inmersas y que muchas veces queremos ir como en otra dirección, como que no voy allá, no me quiero incomodar, pero incomodarnos es necesario para poder encontrar ese propósito, porque es que vamos a conectar mucho con ese autoconocimiento y es que si yo no me conozco, no le puedo entregar a otros eso tan valioso que tengo por entregar. Cuéntanos, alguien un poquito más del contexto de este libro. Voy a eso, pero también en dando respuesta a todos que en la inquietud que es el propósito, está bien, dijimos teorías que se pueden poner en la práctica para descubrir qué es el propósito, Lau, pero el propósito no es otra cosa que nuestras aspiraciones o individuales, porque las mías no son las mismas que las tuyas, nuestros valores, que también siguen siendo individuales, totalmente, y nuestras acciones, nuestro día a día. Entonces, miren, lo primero son nuestras aspiraciones, nuestros valores y nuestras acciones. Entonces, Lauri, el propósito está en 2026, 2027, tu propósito estará por allá en el 2030. Tiene que estar hoy. Exacto. Y a esto vamos con la introducción para ese regalo que te dice que les hago a todos. Está digital. Así les vamos a dejar en la descripción el link para que puedan tenerlo porque es un tesoro. Y está también así, quienes todavía lo encuentran, lo podemos también recomendar donde lo pueden encontrar. Este libro empieza a contarnos la historia de un caballero en la época medieval, ¿sí? En la época de las guerras, en la época que había que defender a las reinas, a las princesas, y este caballero empieza a combatir incluso por princesas y reinas que no tenían que ser salvadas. Ojo, este caballero tenía familia, tenía su esposa y tenía un hijo. Y tenía su hijo, tenía su esposa, tenía su hijo y su esposa Julieta. Y el caballero mantenía más ¿dónde? Afuera, ¿cierto? Como rescatando damiselas en guerras y demás. Él estaba en lo que muchos llamamos en el servicio, pero la anterior observación fue que no lo necesitaban para el servicio. Todo estaba bien, pero él siempre tenía que estar dependiendo
Y sentía que esa era su misión hasta el llamado que le hace Julieta, su esposa, que le dice, no te conozco, ¿sí? Hace mucho no te veo. El man venía con su armadura, dispuesto a la batalla, comía con la armadura, no conocía a su hijo Salvador, su hijo nunca le vio el rostro, su Sí, hijo... ya solo lo veo en una foto, o sea, qué impresionante, Sí. porque es que eso pasa en la vida, a veces no sabemos ni siquiera con quién estamos conviviendo, porque nos estamos llenando precisamente de esas armaduras para protegernos, que eso va más adelante, pero Se llenó de un propósito que no era suyo. Eso Exacto. es lo que logramos también al leer el libro, en identificar que ese propósito me lo puse por un tiempo, pero se seguía haciendo. Acuérdense en que el propósito es la acción, lo que hago en el día a día. Entonces, Julieta le dice, ¿sabes qué? No estás en esta relación, no te veo, o te vas o te quitas la armadura. ¿Y el caballero qué hace? nada, él dice, voy a emprender este viaje, de alguna Se va. manera se va. Él no dice viaje, él dice, me echaron, me empataron, me voy. Él no lo dudó, pero ¿sabes qué hay a fondo? El libro nos muestra tres claves, tres pilares, y es el autoconocimiento. Él no renegó ni se opuso porque él ni sabía si quería estar o no quería estar ahí. Todavía no entendía qué Cierto. era, exacto. No se había dado cuenta que había formado una familia, no se había dado cuenta que había tenido un hijo, no había acompañado a su hijo, no sabía, ya había perdido el norte de cuál era su propio Lo castillo. súper duro era que él ni siquiera escuchaba a su esposa, o sea, él no tenía una conversación donde fuese válido como todo lo que pasaba ahí dentro de su hogar. Entonces, digamos que cuando ya él se da cuenta, decide de alguna otra manera ir a buscar ayuda, pero cuando da ese paso se encuentra con un montón como de frenos que él mismo se pone. Y cuando llega allí se da cuenta de que esa armadura tiene que desaparecer, pero no sabe cómo quitársela, no sabe cómo salir de ahí. Y por eso, ¿qué vamos? Sí. Él no sabe, pero él busca a quién. Él busca un mago, él busca ayuda, Oh, ayuda ok. externa, como alguien que me ayude. Ok. Entonces, cuando un mago, y este mago lo que hace es decirle, pues es como de tu voluntad, o sea, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, tú mismo lo vas a descubrir. Y para eso tienes que ir a un lugar que se llama el Valle de la Verdad. Entonces, cuando él llega al Valle de la Verdad, él empieza a ver todo como, pues, ¿qué hago acá? No entiendo, ¿para qué tengo que pasar por esto? ¿Cuál es el Valle de la Verdad? Y allí en el libro aparecen pues dos personajes que son dos animalitos que están siempre con él y lo van indicando, le van llevando como el camino, le van mostrando el camino y él se cuestiona mucho como estos animales por qué me están hablando, no entendía que las ardillas podían hablar, por ejemplo, y algo súper bonito que le dice la ardilla es como, no, es que yo siempre he hablado, solo que tú nunca me has escuchado. Y yo siento que también son, digamos que llevándolo a la vida real, son esas personas que siempre nos van mostrando el camino y que nosotros somos necios en seguir por donde nosotros queremos y ya sin darnos cuenta, sin abrir los ojos como a ese despertar que es necesario tener. Entonces acá, Laura, y trascendiendo un poquito más, el caballero empieza la búsqueda de quién le puede ayudar a Siempre conocerse, afuera. ¿cierto? Ese autoconocimiento que es el primer regalo, que es lo que hoy les queremos entregar. ¿Cómo encuentro mi propósito si no me conozco? Por eso recomendamos este libro. Y busca a alguien. Alguien puede ser el terapeuta, alguien puede ser un amigo, alguien puede ser un consejero. Él busca al mago Merlín. Y el mago Merlín le dice esto que nos han dicho a todos. Y es, busca el sendero más estrecho. O sea, él le orienta a irse a una montaña y busca el sendero más estrecho, más no le dice te acompaño, ¿cierto? Exacto. Porque hay cosas que uno solo puede hacer por uno. Es autoconocimiento. inclusive más adelante cuando él ingresa como al castillo del silencio se encuentra a un rey y él le dice, pero si tú eres tan sabio, ¿qué haces acá? Que ya vamos para allá, no me quiero adelantar antes de que ingrese al castillo, pero es eso que dices ahí, siempre buscamos quien nos acompañe y sí, esa persona puede ser una guía, es bastante importante en la historia, sin embargo, podemos y tenemos una parte de responsabilidad donde nosotros debemos acompañarnos a nosotros mismos, o sea, no podemos pretender que alguien más nos solucione, que sea el otro el que de cierta manera nos indique qué hacer, porque créanme que ahí no va a estar la realidad, porque lo que para Saris pudo ser correcto, para Laura puede que no le funcione.
Y de eso se trata la vida, de ir descubriendo, haciendo nuestro propio camino para poder entender qué sí me funciona a mí y cómo puedo entonces guiar eso pues para conseguir como ese propósito que es a lo que estamos anclados hoy. Entonces, cuando el caballero va avanzando como en su camino, se encuentra con el primer castillo y el primer castillo es el castillo del silencio. Quiero que nos centremos allí un poquito porque es súper valioso. Él quiere que lo acompañen todo el tiempo, entonces le dice a los dos compañeros de camino, que eran los animalitos que lo estaban guiando, que entren con él. Y ellos le dicen, no, 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 tú entras solo, tienes que enfrentarte a esto solo. Y él entra como con rabia diciendo como, pues, ¿por qué solo? Y yo, ¿por qué tengo que estar acá? ¿Y por qué tengo que hacer silencio? ¡Qué pereza! Entonces él entra y cuando entra nunca encuentra la puerta, solo encuentra oscuridad. Y al encontrarse con esa oscuridad, él empieza como a tener una incomodidad horrible, a decir, pero ¿por qué estoy acá? No quiero hacer silencio y nunca hacía silencio. Siempre estaba afuera hablando, quejándose, no sé, maldiciendo como ese momento que él no había entendido que era tan importante. Yo creo que a muchos nos pasa, a mí me pasó, cuando el tema de estar en soledad es tan incómodo que uno dice, ¿por qué tengo que estar solo? ¿Por qué tengo que estar en silencio? Y cuando uno se conecta con esa realidad, empieza a entender lo que él entendió. Como decía ahorita, que vuelvo y lo traigo, él allí en esa oscuridad, en ese silencio, se encontró a un rey que él consideraba muy sabio y le decía, ¿tú qué haces acá? O sea, ¿por qué estás en este lugar si tú eres tan sabio? O sea, no entiendo por qué tienes que vivir lo mismo que yo, estar en soledad. Muéstrame la salida, muéstrame ya la salida, que necesito irme de acá. Y el rey le decía, mira, soy tan sabio para entender cuándo estoy mal y cuándo tengo que regresar al silencio para poder examinarme y encontrar la luz. Entonces, es muy significativo porque precisamente no es que tengamos que, no es como que solo vamos a estar un momento de silencio, en soledad y ya todo se solucionó. No, hay que volver. Siempre vamos a volver porque es una construcción que te va dando en el camino de la vida. Antes de que trasciendas a los otros castillos, es importante ver que ese autoconocimiento es el regalo final que hace nuestro caballero, ¿sí? Pero, ¿qué hay que hacer para llegar a ese autoconocimiento? El mago le sugiere, ve por el sendero estrecho, que es por lo que nos incomoda, como lo has descrito, pero también le dice, no pierdas el objetivo. El único objetivo es que siempre estés fijado en ti. Ahí ¿sí? voy. Siempre en ti. En esa parte es súper valiosa, Saris, porque precisamente cuando él hace silencio, cuando el rey le dice, como listo, te dejo solo en tu camino, y le da una pista, le dice, solamente cuando te escuches se iluminará el camino. Y él empieza a hacer silencio, y dice, bueno, voy a hacer silencio como obligado, y ahí empieza a escuchar una voz. Y él se asusta y dice como, ¿quién se está hablando? ¿Qué es esto? Y es donde aparece la voz de la conciencia, que él lo llama Sam, y Sam lo llama así porque le dice como, ¿quién eres? Y dice, soy tú, como que yo. Entonces Pasa por como tres la fases. discusión. O sea, dentro de ese castillo del silencio, él atraviesa tres fases. La primera de ellas es que reflexiona, ¿sí? Sí. Y la reflexión es el ruido interno que tenemos, que apagamos con música, que apagamos con televisor, que apagamos con redes sociales, que apagamos con nuestras quejas y rechazos ante lo que nos sucede alrededor. Pero él, explorando ese castillo, observa y llega a su propio estado de conciencia para reflexionar Y es ahí y donde aparece. responderse y logra aparecer, sí, o sea, quizá el mago Merlín de todos está dentro de nosotros mismos, ¿cierto? Y esa necesidad de que alguien nos guíe, es que nosotros mismos queremos ser quienes nos vemos. Exacto. Esa es la Esa es la conclusión conciencia. de cómo me autoconozco, es que está acá. Pero necesitamos esas ayudas externas de ese Una mago, guía, de esa exacto, persona para poder súper válido. crecer. Para iluminarnos un poquito el camino, pero realmente quien ilumina nuestro camino somos nosotros mismos, porque es que dentro de nosotros es donde están las respuestas. Están Sí. ahí y han sido apagadas o han sido reprimidas porque con esa armadura que nos ponemos es que le queremos mostrar al otro algo que no somos, que eso también es algo que nos deja el libro, y es porque yo todo el tiempo tengo que demostrar algo que no soy, Sí. porque le tengo que mostrar al otro que soy mejor, que esto lo hago perfecto, que
sí, que yo lo voy a lograr, cuando realmente podemos mostrar nuestra vulnerabilidad y conectarnos desde ahí de una forma maravillosa, que es lo que él descubre allí, y él empieza a descubrir que en serio él es amoroso, que él sí puede escuchar, y es precisamente Sam que le va narrando todo esto y le va haciendo ver como todos esos juicios, todas las Las creencias escenas, las escenas de su vida. En la primera habitación, porque a él no se le quita la armadura todavía, No. en la primera habitación reflexiona, entonces es una invitación a todos reflexionar el qué soy, ¿cierto? Esas preguntas de por qué a veces sentimos que hay que transitar en lo que hemos hecho en la vida, en nuestro recorrido. En la segunda habitación, él llega a esa vulnerabilidad porque él empieza a pensar en lo que ha hecho en los otros. Exacto. Y él empieza a pensar en qué he generado en mi esposa, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hemos generado en los otros? Ese es el segundo regalo del silencio. Poder llegar a esa introspección interior de cada uno y qué he entregado, cómo impacto, Como ¿cierto? impacto a los demás. ¿Qué hace que el otro venga y pueda yo beneficiarlo, ¿Qué se lleva de entregarle mí? un poco, ¿Qué se ¿cierto? lleva de mí? Que es un propósito en sí? Pero no hemos dicho es que ese es mi propósito, no estamos diciendo que ese sea el propósito. Pero para yo conocer ese propósito, tengo que saber qué me gusta entregar a los demás y qué genero. Él empieza a tocar la vulnerabilidad cuando en ese silencio escucha el llanto de Julieta, su esposa, y dice, no me conoce. Y más triste aún, piensa en su hijo y dice, ¿Qué? ese silencio rotundo, Bello. y lo hace romper en llanto, ¿sí? Que muchos, cuando tú dices, mostramos máscaras, mostramos esto, queremos aparentar esto, nos desconectamos del llanto, los seres humanos, nos hace sentir débiles, y quizá el llanto es lo que rompe la armadura porque se le empieza a iluminar un poco la parte superior. Eso es así, él se va bañando, ¿cierto? Se le empieza a oxidar por la armadura, por el llanto, un poquitico porque faltan muchos castillos, y dice, ay, y empieza a transitar y se empieza a mover hacia otra área, hacia otro salón de ese castillo. Del autoconocimiento, Muy entonces bien. del aprendizaje, del conocimiento, como lo llaman allí. Y eso que dices, Alice, es súper valioso, precisamente como el tema del llanto. En estos días lo hablaba con una persona y le preguntaba como, ¿ves que no lloras? Yo le decía, yo lloro una vez por semana. Es algo normal en mí, pero es porque lo tenemos tan normalizado en que es importante sacar la emoción para poder transitar y para poder avanzar, porque es que si yo no la saco, lo que hago es reprimirla más y más y más y más. Y enfermarnos. Claro, nos enfermamos físicamente, mentalmente, explotamos en momentos que no debemos hacerlo, entonces, ¿por qué no reconciliarnos también con esa parte sensible que también la tocan ahí? Es conéctate con tu sensibilidad. Porque cuando yo me conecto ahí con eso humano, con mi ser, puedo también ver lo otro bueno. Entonces, claro, dice Aris que ese llanto va deshaciendo la armadura y él va viendo la luz, el sol, y cuando sale del castillo del silencio, sale como perdido, como yo dónde estoy, y siente la luz y dice, me veo con tanta compasión y con tanto amor, que es algo tan bonito, porque cuando uno atraviesa, digamos, desde la vulnerabilidad de ese silencio, cuando uno sale de ahí, uno dice, uff, Soy ser humano. Y Soy humano. reconoce lo valioso de ser humano. O sea, cuando yo veo a pacientes, compañeros, en nuestras familias, alguien tan incómodo con lo que con la siente, emoción, como sí, que no con sabe, lo tan que cansado siente, con lo que tiene que tener. me genera compasión, porque yo valoro enormemente, tú decías ahorita, como esa característica del amor, valoro sentir, ¿cierto? Valoro sentirme mujer, valoro sentir el cólico que nos genera incomodidad, valoro sentir todo lo hormonal que también nos caracteriza a nosotros. Es que ser humano es lo que han hecho Víctor en el Hombre en Busca de Sentido, este hombre al contarnos esta novela del Caballero de la Armadura Oxidada. Se han puesto ahí para enseñarnos con qué píldoras, con qué técnicas podemos nosotros dar el paso de, hey, no necesitamos endurecer esto se hizo para nosotros también sentir, conocernos y ayudar al otro a conocerse. Total, Sari, sí, yo creo que es importante también empezar a entender que no solamente
sufrir o que el sufrimiento me va a transformar, porque es que si no sufro no lo cambio, que eso es otra historia que nos han vendido últimamente, tienes que sufrir para que eso pase. Si no duele, no hay aprendizaje. Sí, y bien, el dolor transforma, Sí. el dolor trae aprendizaje, pero tampoco te sientas mal si tú no sientes Sí, la ese no es tu necesidad camino. como de llorar, porque es que el camino es distinto, no tiene que decir que esto sea una verdad absoluta. Es conectarte con eso que te sensibiliza y desde ahí empezar como a trabajar. Entonces, para volver a la historia y continuar, hay algo que es el conocimiento, y el conocimiento frente a uno, autoconocimiento, lo que nos va a llevar precisamente ahí. Entonces, cuando esa persona ingresa nuevamente a este castillo, se va iluminando cada vez que tiene más información sobre sí mismo, y ahí se va deshaciendo como Sí. toda esta armadura. Y para no extendernos demasiado, el último castillo es el de La voluntad. la voluntad, gracias, voluntad y osadía. Y en este castillo se encuentra con una sorpresa que creía que no iba a pasar. ¿Por qué? Porque se encuentra con un dragón gigante que le está tirando fuego. Y digamos que la analogía que nos hace el autor con el dragón es el miedo. Es que ese dragón somos nosotros mismos. Exacto, es Los que nos mi hablamos, saboteador. los que nos bloqueamos, Exacto. los que nos decimos no va a funcionar, eso no es mío, ese no es No mi es por allí, propósito. mejor no lo hago, qué susto, mejor me quedo acá, quieto en mi zona de confort. Y a mí me tocó bastante porque yo veía eso y yo, ay Dios, o sea, en serio, hay un Es dragón. Mira que inclusive en el documental de Karol G ella dice, todos tenemos un tiburón, hay que coger ese tiburón por la cabeza y como domarlo. Y él lo hace con el dragón y yo digo, claro, o sea, es que los miedos existen, pero genera fuego, me da explota ese temor, castillo. voy allí, entonces me quedo es acá, es mi armadura nuevamente. Pero allí en el libro nos explican, nos cuentan que ese dragón solo existe si yo creo que ese dragón existe. Entonces yo le doy el poder. Yo le doy el poder. Entonces, claro, él decía, pero ¿cómo? Si yo lo estoy viendo, o sea, si él está ahí, Lo creamos, el miedo es real. Y cuando tenemos ese miedo, nos van saliendo un montón de aristas y un montón de cosas que al final cada uno dice, no lo voy a hacer, mejor me quedo acá y no me muevo, entonces mejor no empiezo ese proyecto nuevo, entonces mejor no cambio de trabajo, Sí. entonces mejor no consigo una pareja, entonces mejor no me voy de esta Y no relación. yendo muy lejos, no voy a mencionar otra técnica, otra teoría, pero es la forma como nos programamos, ¿cierto? Exacto. Y nos programamos desde el miedo, desde el no hacer ¿Qué las va a cosas. pasar? ¿Qué va a suceder? No, entonces claro, cuando nos llenamos de todo esto, precisamente nos frenamos, pero cuando entendemos que ese dragón lo manejamos nosotros, vamos a decirle, "Ve, mira, tú quédate ahí que no existes, te anulo". Y el caballero sigue su camino, y cuando sigue resulta que el dragón se convierte en un sapo pequeñito que solamente le va sembrando es que semillas de duda, que ojo, también son importantes porque uno va, entonces uno avanza y le dice, ay, no, pucha, ¿será que sí? Si este es el camino, no es el camino, hágale, o sea, vamos a ver qué es lo peor que nos puede pasar siempre, digo, equivocarnos y no aprender. Y equivocarse no es un error, equivocarse es aprender y recibir un regalo para hacerlo luego diferente. Exacto, entonces miren que volvemos al aprendizaje, al conocimiento, eso es lo que nos nutre y lo que nos lleva realmente a cumplir ese propósito. Entonces cuando el caballero sale, resulta que él sale y llega a la montaña y dice, otra montaña, ¿cómo así? Pues ya no hice silencio, ya no conocí, ya no destruí al dragón, ¿qué sigue? Y él empieza a aferrarse totalmente a algo que son sus creencias y sus juicios, que es algo que todos tenemos, que se construye desde la infancia y que, claro, vamos reafirmando a lo largo de la vida, y que cuando nos enfrentamos a ellas, nos quedamos como, sí, es esto, esta es mi realidad y ya, entonces nos aferramos a esa piedra. Y a él le decían como, suéltate, déjate caer al abismo, o sea, y él decía, no, pues, ¿cómo? Pero ya no estaba tan resistido. Claro, sí, pero Porque estaba todavía con ya su había armadura. transitado silencio, conocimiento, ya había transitado voluntad y ya era el fin. Ya se ¿cierto? cuestionaba, Ya se permitía, sí, ya se permitía esa es la palabra, sentir permitir. y sentirse en un momento en que él corría peligro. Él nunca corría peligro, él era el salvador.
Entonces al final él dijo, no, ya sí soy vulnerable, ¿cierto? Ya tenía medio caparazón totalmente oxidado y ya fuera de sí, ya se lograba sentir ser humano. Exacto, entonces cuando él dice, bueno, voy a tirar, y se tira, cuando se tira, ¡pum! Ya estaba ahí, o sea, empieza a surgir y empiezan a pasar cosas muy bonitas. Y el libro termina con una frase, no sé si la tienes ahí, de que el caballero ya es el sol, son las estrellas, es amor y es precisamente el universo. Me parece muy bonita esa frase porque si nos vamos a la profundidad, somos lo que somos por lo que nos convierte en humanos, o sea, por la humanidad, por nada más, es lo que nos distingue del resto. Entonces, es un regalo valiosísimo poder entender o poder leer este libro que se resume pues fácil y que a la hora de la verdad nos da una herramienta súper poderosa para nosotros poder encontrar ese camino de ese propósito superior. Incluso no esa frase final, pero sí una frase en la mitad del libro que creo que destruye nuestras armaduras, es que él decía, solo las lágrimas de auténticos sentimientos logran destruir cualquier armadura, ¿cierto? Y aplica de acá para acá y acá para afuera, ¿cierto? Solo las lágrimas de auténticos sentimientos logran permitirnos ser. En resumen, es un libro de donde podemos viajar, donde nos podemos quedar. Incluso mi deseo, y te lo había planteado, era que nos fuéramos cada castillo separado con sus conclusiones, desmenuzándolo, pero lo hicimos maravilloso así. Y queremos regalarles, venga, ¿cómo me conozco? ¿Cierto? No van a salir de sus casas con mochilitas ya a buscar la montaña de cada uno de los enteros del silencio, el conocimiento y la voluntad. Pero hoy tenemos más a la mano herramientas y técnicas que nos pueden ayudar, ¿cierto? Que nos van a guiar. ¿Cómo podemos transitar el silencio? Entonces busquemos técnicas de respiración. Son muy incómodas para muchos, Lauri. Sí, ¿Tú practicas yoga? Quedarnos en quietud es difícil. Total. Es decirle a nuestro cuerpo que todo el día está en movimiento, de nuestra mente que está maquinando. Ven, silencio, párate. Entonces yo creo que al principio puede costar mucho, pero cuando se convierte en una práctica, en un hábito, ya vas a ver que es más fácil y que te va a llegar a este momento. Ahorita también teníamos antes de iniciar hicimos una técnica de liberar energía, entonces posiblemente en la descripción también les dejaremos algunos ejercicios frente a eso, para que puedan de alguna u otra manera descargarse e iniciar un día, por ejemplo, con toda, para poder enfrentar los desafíos que traen. Y no significa que después de que encuentres el propósito todos tus días van a ser maravillosos. No, recuerda que el propósito es la acción, el propósito no está en años afuera, esos son retos, deseos, sueños. Día a Pero el día, propósito es la acción, el propósito es sentirme conectado con lo que decíamos ahorita, con mi yo, con el otro y con ese aspecto divino, ¿cierto? Y nos vamos entonces, Lauri ama el yoga y es practicante y maravilloso, yo le decía, me cuesta. ¿Qué hacemos las personas a las que nos cuesta el yoga? Venga, entonces técnicas de respiración, inhalo, exhalo, cierro ojos, trato de concentrarme en eso que deseo y quiero atraer, ¿cierto? Y trato también de, entonces en la noche cierro con eso que no fue tan bueno, pero que entonces puedo mejorar. Y de esa forma mi cuerpo suelta. Claro, algo que me sirve mucho y que pueden implementar si les parece, es que yo en las noches lo que hago es que tengo un cuaderno en la mesita de noche y escribo qué hice en el día, cuáles fueron las acciones que me gustaron, qué no me gustó también y qué puedo mejorar, cómo me sentí. Y cuando yo plasmo eso y leo y vuelvo y entiendo qué fue lo que hice en el día y lo hago consciente, también me permite ir pues como conociéndome y teniendo herramientas sobre quién soy. Es el diario de registros. Esa técnica es el diario de registros, incluso no puede ser al final del día, es bueno, pero también puede ser, te pasa algo que tú quieres conocer en ti, ¿cierto? Yo quiero conocer porque siempre siento este malestar cuando pasan este tipo de situaciones. Escribe qué pasó, antes de la terapia cognitiva conductual, escribe qué situación pasó, qué emoción te generó, qué comportamiento tuviste y qué puedes hacer por ese comportamiento para que se vaya mejorando, ¿cierto? Entonces la técnica del registro que puede llevarnos también al autoconocimiento. Entonces es otra.
Otra poderosa que hace poquito la practiqué, y es que nosotras como psicólogas solemos aplicar muchas pruebas de personalidad, ¿cierto? Y normalmente las personas lo hacen cuando están postulados a una vacante, a una empresa. Qué rico, Lau. Hace poquito lo hice por primera vez. Apliqué una prueba de personalidad sin pensar que iba a ser para una vacante, para un perfil, para una empresa, para un proyecto. Cuando tú tienes el resultado y dices, esto fue sin juicios, sin expectativas, esto es de mí para mí, eso me da información. Claro, Eso me permite lo autoconocerme. hicimos en la especialización, estás en la especialización, lo hicimos ahí. Y cuando vimos el resultado, cuando sale allá y te ponen así, te exponen, esto es, ¡ay Dios! Ojo, A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? no es soy, ¿cierto? Es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, claro, cuando me dan esa información ya puedo empezar a trabajar un mundo de cosas también Sí, desde ahí. total. Yo dije, bueno, voy a coger lo positivo y voy a mejorar lo que tengo por acá también, que debemos mostrar más, que tenemos que sacar más. Entonces, claro, da también mucha información si tienen la oportunidad de hacérselo, y claramente el tema del acompañamiento terapéutico va a ser fundamental. Entonces también dejaremos nuestros contactos en la parte superior para que puedan, digamos, acercarse a nosotras, tener una conversación y de esa manera poder empezar también, ¿por qué no?, ese camino pues terapéutico, Sí. para que puedan embarcarse en el mundo del autoconocimiento. Y recuerden que autoconocerse es ayudarse a encontrar el propósito, ¿cierto? Y el propósito no se encuentra para hacerse daños, el propósito es lo cotidiano, es ese sentido que le encontramos a la vida. El yo conocerme no me limita que siempre voy a ser así, antes me ayuda a mejorar eso que considero un reto y a trabajar en eso que puede ayudarme a mí, a los otros y a una comunidad entera. Entonces, ese es un viaje como lo hizo ese caballero, que rico poder haber adentrado en ese libro y sacarle todo el provecho, incluso nos quedó a nosotros ese regalito No, nuevamente ahí gracias. activado. Gracias, Lau, por este espacio, por Demente, y estaremos entonces compartiendo Claro también que otras sí, cosas. y gracias a las personas por llegar hasta acá, por acompañarnos en este viaje, y nos vemos en un nuevo episodio de Demente.